be there, I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por Experto, la City por Dentro TV. Y hoy con un invitado de lujo, un joven economista, joven pero reconocido economista de la Argentina, Santiago Manoukian, que es economista, como decía, y trabajando en la consultora Ecolatina. Con él vamos a charlar de lo que es la realidad argentina, incluso también de repente enfocada de cómo nos ven los países cercanos y no tan cercanos en esta realidad económica que vivimos. Gracias, Santiago, por venir y aceptar la invitación. Un placer, muchas gracias por invitarme. ¿Te sorprende? Primero que nada, te lo pregunté fuera de cámara, pero es interesante que lo digas. ¿Qué edad tenés? Tengo 32. O sea que, digamos, crisis fuerte es la primera, digamos, que estás viviendo. Podríamos decir que en 2013 hubo alguna, pero no viviste, obviamente no viví, la del 89 y la del 2001 era muy chico. Sí, si querés, no he vivido un estallido social como el que se vio en 2001, con el que se vayan todos, pero creo que en los últimos años hemos vivido una serie de si querés, pequeñas crisis en relación a esa, que se ha visto muy reflejado en un empobrecimiento general de la población, del salario real, que es como yo un poco te decía, quizás es parecido a una fábula de la rana que se va cociendo a poco, ¿no? Porque quizás no nos damos cuenta y todo el tiempo nos estamos preguntando cuándo va a explotar esto. Bueno, quizás ya explotó de alguna manera, digamos. Tal cual. Y estamos esperando cuándo va a ocurrir. Y la verdad que eso ya fue ocurriendo. Entonces, yo fui experimentando eso sí personalmente en los últimos años. Así que, bueno, tengo experiencia desde ese punto de vista y sobre todo en el análisis de todo lo que viene pasando. ¿Te sorprendió este momento? Esto puntualmente lo que está ocurriendo en la última semana, ponele que es donde es como que se desbocó todo. Sí, yo creo que no es sorpresivo desde el punto de vista de una cohesión política que sigue sin aparecer. Creo que es una carta que el gobierno todavía no juega, me parece forzando hasta último momento la situación. Ya desde la conformación de la coalición a fines de 2019 tenías un vicio ahí de origen, que era que hay distintas visiones sobre cómo llevar la política macroeconómica dentro del gobierno. La pregunta ahí en ese momento era si iban a poder convivir para poder llevar adelante la corrección de ciertos desequilibrios que la economía argentina tenía. Por supuesto que la pandemia te afectó muchísimo en ese sentido, tuviste un fuerte aumento del gasto público para poder sostener a la economía en ese momento, sobre todo en 2020, pero después en 2021, un año electoral, se empezaron a visualizar mucho más esas diferencias. Entonces, parte del gobierno quería empezar a ajustar las tarifas, por ejemplo, más en línea con la inflación, o atrasar menos el tipo de cambio, y ahí viste que dos de las típicas anclas para moderar la inflación se utilizaron muy fuertemente en el año electoral, con además un escaso impacto en relación a lo que tenían en años previos. Entonces, las tarifas subieron 10% contra una inflación del 50%, el tipo de cambio se apreció cerca del 18% el año pasado. Entonces, esa falta de correcciones, esa falta de acuerdo político para llevar adelante corrección de desequilibrios paulatina, digamos, que ahora te la exige el FMI, pero no solo te la exige el FMI, sino que te la exigen los limitantes de la realidad. Digo, esa falta de acuerdo que se ha ido vislumbrando en un montón de decisiones que fue tomando el gobierno, o diría falta de decisiones también, inacción, una falta de una política proactiva en ese sentido, te pasa factura hoy en día. Si bien, por supuesto que, por ejemplo, cuando uno piensa en el tema de tarifas, influye el salto del precio de la energía producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, el también haber postergado la suba de tarifas el año pasado, hoy en día te exige reducir más aceleradamente los subsidios para poder reducir esa cuenta. La demora en la segmentación, que también tiene su foco en esta disputa de poder, que fue uno de los factores que propulsó la expulsión de Guzmán del gobierno, que va a tener un ahorro fiscal muy bajo este año, 0,02% del PBI estamos estimando. Bueno, digo, esa postergación también retroalimenta esta situación que estamos viviendo en este momento. Entonces digo, hasta que el gobierno no pueda mostrar cierta cohesión y dar certidumbre hacia adelante sobre el programa económico que quiere llevar adelante, con medidas contundentes, yo creo que en ese sentido la ministra Batakis lo que hace es darle continuidad
al acuerdo con el FMI y a la línea que venía trayendo Martín Guzmán, pero se enfrenta en esta última parte del año a la necesidad de que que muestre respaldo político, porque va a ser un segundo semestre donde el ajuste fiscal, y hay que decirlo con todas las letras, tiene que empezar a venir. ¿Y por dónde puede venir? Bueno, fundamentalmente por el gasto social, previsional, el gasto de capital, obra pública. Algo que se le va a hacer muy difícil y cuesta arriba. Que se le hace muy difícil. Con este tipo de gobierno, ¿no? Fundamentalmente. Exactamente. Igual ninguno lo hizo, pero, digamos, no lo veo factible que en este... Entonces, lo que yo digo es, el problema es más político que Sí, económico. total. Por supuesto que siempre hay una iteración entre las dos cosas, pero lo que ocurre es que el equilibrio económico, político, social de cara al segundo semestre va a ser complejo. Es decir, la ministra va a tener que estar haciendo equilibrio entre reclamos de propios movimientos sociales, parte del kirchnerismo que quisiera una política fiscal más agresiva, el mercado del FMI que te van a estar pidiendo que vos hagas ese ajuste, que no lo venís haciendo, y tuvimos un fuerte aumento del gasto en la primera parte del año, cerca del 15% venía creciendo el gasto en términos reales, y hoy deberías ajustarlo para poder llegar a la meta cerca del 8% real en la segunda parte del año. Entonces, en ese sentido, van a empezar a emerger tensiones en el gobierno respecto a, yo te decía, movimientos sociales, pero también parte propia del gobierno. Ahora bien, esa restricción no es únicamente por presiones, sino es también propia de una realidad, que te impide, digamos, tomar medidas como las que vos quisieras tomar y que se han tomado en el pasado. Por ejemplo, en las previas electorales uno pensaría, por ejemplo, entre 2009 y 2011, que desembocan en la victoria de Cristina Fernández con el 54% de los votos. En ese momento, Miguel Bain lo dio en llamar el macrocidio argentino. Se había aumentado en 2 años el salario en dólares casi 50%, las tarifas se habían planchado. Obviamente eso genera un efecto riqueza importante. En este momento esos márgenes de acción no están y se han ido achicando con el tiempo. Entonces, la ratificación del rumbo de Batakis me parece que tiene más que ver con una necesidad que una convicción en ese sentido. Tal cual. Pero creo que el mercado sigue esperando, ¿no? Sigue esperando ver resultados concretos, y ahí te diría que está quizás uno de los problemas, ¿no? Las intenciones, y creo que lo que el mercado quería escuchar, lo dijo Batakis, mostró una mayor coordinación política, algo que Guzmán no había podido mostrar en su gestión. Fíjate que estuvieron la primera plana de los ministerios y de AFIP junto a ella, ninguno tuvo la palabra, ella se mostró como la coordinadora del programa económico, si querés. Pero el problema ahí es que, de vuelta, hay como un gap, una diferencia de tiempo entre que ella anuncia y que se puede empezar a ver esos resultados. En el medio, estas tensiones que seguimos viviendo. Exacto. Y si hay un termómetro para los argentinos es el dólar. Digamos, somos muy sensibles los argentinos al dólar. En esta semana lo hemos visto llegar a valores cercanos a los 320, más o menos, y la gente pregunta, ¿podrá seguir subiendo? Yo les contesto, ¿por qué no? ¿Por qué tendría que bajar? Ahora, fundamentame dónde está la respuesta, digamos, práctica a eso. Bien, yo creo que la madre del problema ahí surge con el bajo nivel de reservas que tiene el Banco Central actualmente. Y no solo el bajo nivel de reservas, sino la dinámica que ha venido mostrando a lo largo del año. Fíjate que hasta que el gobierno frena las importaciones a finales de junio, venía acumulando en el año solo 300 millones de dólares frente a más de 4.000 millones que había acumulado en 2021, aún con precios internacionales más elevados y exportaciones récord. Recién en los últimos 4 días, cuando de vuelta se restringen las importaciones, acumuló 1.500 millones, es decir, 5 veces más de lo que había acumulado en todo el año. Esa dinámica preocupante que tiene varios factores detrás. Por un lado tenés una economía que crece y te demandan más importaciones, por otro lado tenés mayor costo de fletes, mayor precio propio de las importaciones por la inflación internacional, pero después también te surge un mayor déficit turístico, que está ya en 600 millones de dólares mensuales, que ahí es donde el gobierno intenta apuntarle ahora la mirada. Y después tenés factores que exacerban ese nivel de importaciones y que te llevan a un nivel de importaciones quizás mayor al que uno prevería por el nivel de actividad. ¿Y qué estoy hablando acá? Estoy hablando de una brecha cambiaria persistentemente elevada. Estoy hablando de un tipo de cambio real que se ha venido apreciando. Yo te decía 17% el año pasado. Y este año se está apreciando 10% adicional. Entonces, eso genera incentivos perversos para la liquidación de exportaciones y para el adelanto de importaciones. Entonces, en ese sentido, si a eso le sumás, si querés una demora en la cosecha de soja que estamos viendo, mejor dicho, en la comercialización de la soja, te genera, bueno, digamos, un contexto donde vos, ahora el último dato que salió de balance comercial, ya estás teniendo déficit comercial. Entonces,
La cuenta de entrada y salida de divisas que se refleja en la acumulación de reservas que vos no solo tenés que lograr para cumplir con el acuerdo con el FMI, sino también para poder disipar las expectativas de devaluación. Digo, la capacidad de fuego que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado se va achicando y la probabilidad de que haya una corrección cambiaria bruta va aumentando. Esa expectativa de devaluación, conjuntamente con una emisión monetaria que ha tenido que hacer el Banco Central para poder cubrir, digamos, el financiamiento neto que perdió en junio. Digo, en junio se deterioraron dos de los principales pilares del acuerdo. No acumulaste reservas, como decía recién, y perdiste el financiamiento neto positivo en pesos. Bueno, las medidas que tomó el gobierno para poder cubrir esos dos frentes tienen efectos. Frenar importaciones te va a generar una inflación más elevada. Es otro de los factores que te ensancha la brecha cambiaria y te va a reducir la actividad económica. Y haber hecho ese salvataje en el mercado de pesos también tiene, digamos, tuvo una repercusión finalmente en todos los movimientos que estuvo haciendo el Banco Central en la brecha, generando un poco más de presión. Ahora bien, esas medidas fueron tomadas para poder evitar quizás un peor escenario, que era un salto cambiario abrupto. Entonces, en síntesis, lo que estamos viendo es un gobierno que está intentando tomar medidas en un escenario malo para no ir a uno peor. Es decir, nosotros tenemos, en general siempre manejamos tres tipos de escenarios, uno optimista, un escenario base y un escenario pesimista, y la verdad que las probabilidades están más desde el punto de vista, te diría, del escenario base y pesimista, digamos. Sí. El optimista es muy difícil verlo hoy en día, entonces, de vuelta, los márgenes se van achicando, el gobierno no puede mostrar cohesión y tarda en tomar ciertas decisiones. El mercado sigue expectante y, mientras tanto, obviamente, el nerviosismo se refleja en el precio del dólar. Santiago, vos hablaste de devaluación, hablaste de inflación, o sea, términos que los tenemos permanentemente en boca del gobierno y de nosotros mismos que estamos en esto. Y el gobierno dice que no quiere devaluar fundamentalmente, o entre uno de los temas, por el tema de la inflación. Ahora bien, hay un desdoblamiento cambiario de hecho. La inflación, aunque no devalúe, lo tenemos desbocada totalmente. Ahora se habla, y vos lo mencionaste, un dólar para el turismo, en principio receptivo, habría que ver cómo lo toma, o sea, en donde el desdoblamiento se marca más todavía. Entonces, ¿qué puede evitar una devaluación y qué puede evitar, esto es una ilusión, pero un tipo de cambio único? A ver, respecto a inflación y a devaluación, lo cierto es que, por un lado, el Banco Central viene acelerando la devaluación. ¿Por qué? Bueno, porque en el acuerdo con el FMI, y de vuelta, no solo es el acuerdo, sino vos necesitas mantener una competitividad cambiaria para poder ir acumulando, diría, maximizar las chances de ir acumulando reservas hacia adelante. Esa devaluación se viene aumentando para estar un poco más en línea con la inflación, aunque le sigue corriendo por detrás. Entonces, por más que todavía no estemos viendo en el muy corto plazo un salto cambiario, esa propia devaluación te va generando un piso más elevado para la inflación, ya de por sí. El problema es que nosotros, aún arrancando, cuando arrancaba este año, previo al estallido de la guerra en Ucrania, veíamos que la inflación no se iba a desacelerar respecto al año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque si bien preveíamos que un acuerdo con el FMI te podía reducir un poco la brecha cambiaria vía un compromiso por emitir menos, por anclar expectativas, de vuelta, bajo el acuerdo con el FMI. No esperábamos un salto en el precio de los commodities y esperábamos que en un año no electoral el gobierno podía quizás coordinar paritarias no tan elevadas que no le dieran de vuelta una mayor inercia al proceso inflacionario. El problema es que lo que vimos es una mayor inercia de la inflación ya desde la última parte del año pasado y después se combinaron varios factores. La guerra en Ucrania, por un lado, que te hizo despegar los precios de la energía y los alimentos, pero también eso se combinó con una sequía en Argentina que te complicó la provisión de frutas, verduras, carnes y ciertos ajustes estacionales que hubo y de regulados. Entonces, todo eso te desancló las expectativas de inflación y eso se tradujo muy rápidamente a las paritarias. Unas paritarias que habían comenzado el año en torno al 40-45% y rápidamente se fueron al 60%. Eso de por sí te cristalizó un nuevo escenario inflacionario, no solo más elevado, y acá está lo preocupante, sino más inestable. Es decir, la distorsión de precios relativos se acelera, tenés una carrera nominal entre precios, salarios, tipo de cambio, tasas de interés, que, de vuelta, todo viene subiendo y te hace ir hacia un equilibrio con mayor probabilidad de salto cambiario.
Y de alguna manera la falta de cohesión en el gobierno, insisto con esto, te genera una presión adicional, cascoteando de alguna manera el acuerdo con el FMI de parte de cierta facción del gobierno. Así llegamos a junio, cuando ocurrieron estos, te diría, dos eventos, la desacumulación de reservas hasta la última parte del mes y la pérdida del mercado de deuda en pesos. Y la salida de Guzmán fue lo que exacerbó aún más la incertidumbre. Nosotros vimos una fuerte aceleración de precios en la primera parte de julio. En la primera quincena nosotros medimos 7,9% de inflación, lo cual de vuelta te exige acelerar un poco más la suba del tipo de cambio hacia adelante. Se van a reabrir paritarias en los próximos meses, por lo cual la inflación va a seguir siendo elevada y nosotros estamos esperando un 86% de piso para este año. 86%. 86% de piso. Y la inercia se va a ir acelerando. Entonces, de ese punto de vista, la inflación, ¿qué chances tiene de seguir escalando? Bueno, yo ahí creo que fundamentalmente depende que vos puedas seguir dando señales contundentes respecto, te diría, a, primero, mostrar esa mayor unidad para poder en el gobierno hacer acuerdos perdurables hacia adelante. Por otro lado, seguir subiendo la tasa de interés, que el gobierno ahora está, digamos, en una dinámica donde el Tesoro tiene que subir la tasa de interés para poder captar más fondos, pero por otro lado el Banco Central también tiene que hacerlo. Entonces hay una dinámica ahí donde ahora el próximo 27 tenemos una licitación que va a ser importante en ese sentido. Entonces la tasa de interés es un segundo punto. Y te diría que la disciplina fiscal, empezar a mostrar disciplina fiscal contundente, fuerte, va a ser un tercer camino. ¿Cuál es el problema y cuál es, creo, ahí la duda que sigue generando este nerviosismo? Es la factibilidad de ese escenario. ¿Cómo se van a instrumentar las medidas? Porque un ajuste fiscal que sería necesario para poder generar confianza va a traer un equilibrio económico, político, social bastante inestable en la segunda parte del año. Es decir, hay un ajuste fiscal que tiene que venir por el lado del gasto en las partidas sociales, el gasto en capital y ciertas transferencias a provincias que te generan frentes de conflictos con gobernadores, con movimientos sociales, Totalmente. con parte de tu propia coalición que hay que ver cómo se terminan dirimiendo. Entonces, en ese sentido creo que hay una incertidumbre todavía de parte de la segunda parte del año que ya de por sí, con un menor ingreso de divisas estacional por la liquidación del campo, ahí es donde el gobierno está intentando hacer negociaciones para poder adelantar un poco cierta liquidación de soja que todavía no se hizo, y con pagos de energía que siguen siendo relevantes. Por eso digo, las restricciones son hasta septiembre, porque la idea del gobierno es, bueno, si podemos aguantar restringiendo importaciones hasta septiembre, después ir liberando un poco a medida que se pueda, bueno, podemos quizás restablecer cierto nivel de oferta en ese sentido. El problema es que, de vuelta, en segundo semestre suelen ser de desacumulación de reservas, no de acumulación de reservas. Exacto. Entonces, de esa perspectiva, los tipos de cambio van a seguir, me parece, con una tendencia... A eso iba. Te hago la última muy cortita porque tenemos que entregar. Ya estamos pasados de hora. A minutos de la apertura de los mercados, ¿vos creés que el dólar, en definitiva, una de las preguntas que te había hecho, puede seguir subiendo? ¿Qué medida tomarías vos? O sea, ¿qué pensás? ¿Que puede seguir subiendo o que de alguna manera van a tomar algo para que se estabilice o baje? ¿Alguna medida? Mira, muchas medidas... ¿O falta un plan? En definitiva, está faltando un plan. Fundamentalmente eso, porque si las medidas me parece que siguen siendo percibidas como medidas aisladas, que son más parches que algo contundente, que muchas de esas medidas están reflejando justamente la desesperación que hay. Claro. Entonces, si esas medidas reflejan esa desesperación, es muy probable que los tipos de cambio sigan reaccionando negativamente. Y si te fijas en términos reales, el dólar en octubre de 2020, cuando la brecha había llegado al 120%, sería equivalente en moneda constante a un dólar hoy en día de más de 400 pesos. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el dólar? Y mirá, en ese momento, en términos reales, llegó a ese valor. Hoy, en términos nominales, nos sorprendemos por 300 pesos, pero en términos reales llegó a estar más elevado. Entonces, de vuelta, creo que si el gobierno no muestra una señal fuerte de cohesión y de contundencia en tasas de interés, en disciplina fiscal y en mostrar una unidad de hacia dónde se quiere ir, me parece que las medidas van a seguir pareciendo aisladas y por más que te puedan beneficiar en el corto plazo, te van a seguir generando una olla de presión hacia adelante que va a seguir, de vuelta, recreando condiciones para que el salto cambiario vaya siendo más probable hacia adelante. Gracias, Santiago. Dejaste dos perlitas. Inflación piso del 86% para el año y un dólar que puede seguir subiendo, que ya tenemos antecedentes. 400 pesos no debería llamar la atención si llega. Bueno,
Gracias por venir. Seguramente nos vamos a encontrar en el correr del año nuevamente para seguir charlando. Nos quedaron muchas cosas, nos quedó hablar de la Fed y muchas otras cosas que, bueno, no nos dio el tiempo. La verdad que fue muy grato conversar contigo. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Con ustedes nos vemos en 7 días con mucho más La City por dentro y seguramente con Gustavo Jorge Giraldi acá junto a nosotros. Que tengan una muy buena semana, que pasen bien. Chao. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.